¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a agradecer en primer lugar esta reciente declaración de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro tema, inteligencia artificial, oportunidades y riesgos. Temazo que ha sido muy polémico en estas últimas semanas y seguramente seguirá. Y nos importa especialmente cómo va a impactar en educación, cómo va a impactar en la tarea docente. Cumbia del Trabajo, Pablo Pastor, Lucio Fuilet, y enseguida comenzamos. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja. Y es que nos asusta tanto tener nuestro tiempo, pararnos a pensar, decidir cada día qué viento tomar. Nos da mucho vértigo la libertad. Es que nos asusta la incertidumbre, faltar a la rutina, saltarnos las costumbres, correr la cortina, encender la lumbre para una nueva posibilidad. A ver quién se atreve a ir a contracorriente de toda la gente, conocerse, pensar diferente, minarse, mimarse, mirarse al espejo y saber quién es. A ver quién se atreve a poner en duda su vida, romper las cadenas, sentir que delira, saltar al abismo, saber si uno mismo. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, 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 estudia, estudia, trabaja, trabaja. Y ahí estaba la cumbia del trabajo, decían, la gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, hay que ver si lo que estudia le servirá, hay que ver si el trabajo existirá en un futuro. Decía también la cumbia, ¿quién se atreve a ir contra la corriente? ¿Quién se atreve a dudar? Bueno, no está tan mal esto de dudar, de poner en interrogación el tema de hoy y comenzar a debatirlo. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, Fabio Tarazou. Hola. Fabio, cuando le pregunté cómo lo iba a presentar, me dijo algo que me encantó, me dijo que él fue un alumno no deseado. Bueno, ya nos contará si hay tiempo por qué. Emanuel Iaruzzi, bienvenido. Hola, un gusto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad no vamos a decir que es algo que está por venir, es algo que ya está entre nosotros. En la concepción popular ahora de inteligencia artificial, estamos empezando a hablar, sí, de que está entre nosotros. Hay que ser muy cuidadosos y no confundir o no pensar que es una inteligencia artificial humana. No es una inteligencia artificial general, como se suele llamar. Son sistemas que están muy bien, en este caso, o bastante bien entrenados para hacer ciertas tareas. Pero hay que tener cuidado ahí con los términos. Es una inteligencia artificial, el término quedó asociado a una serie de algoritmos, si querés podemos hablar más tranquilos de eso en un ratito, pero tengamos cuidado de no pensar que es inteligente en el sentido humano, ¿okay? Son algoritmos. Bien. A mí me gusta decir que la primera aproximación a hablar sobre inteligencia artificial sería decir, no la llamemos inteligencia artificial, Exacto. Llamémosla, yo le propongo algoritmos generativos, porque al despojarla de la idea de inteligencia y de artificial, digamos, limpiamos el camino y podemos pensar mejor, sí. Esto hace bien, sirve para esto. Sí, y no la dejamos con toda esta cosa que la palabra inteligencia artificial nos llena de... Y cuando decís sirve para esto, pongamos algún ejemplo. Bueno, sirve para muchas cosas, sirve para producir, o sea, lo que estamos viendo y lo que todo el mundo que jugó un poquito sabe que puede dialogar y tener un diálogo que parece, digamos, que tiene una estructura bastante racional y parece humano, y uno puede ayudarse a
a estructurar un texto, a revisar ideas de algo. Y en eso, para eso sirve. Es, como dijo Emanuel, está bien entrenada y responde bien. Entonces, bueno, ahí estoy dialogando con alguien que me ayuda a arrancar no desde la hoja en blanco. Sí, esto, por ejemplo, se está usando bastante en las coberturas médicas, en los laboratorios, cuando uno hace una pregunta por WhatsApp, recibe una respuesta automática. De un Eso chatbot. es de un... Eso son de un chatbot. Sí, contá qué es exactamente. Mira, un chatbot es eso, es un algoritmo que está entrenado para dar ciertas respuestas a partir de ciertos inputs. En realidad, sistemas de inteligencia artificial estamos interactuando desde hace varios años, que para ahí no nos parecen tan inteligentes, entonces por ahí no los asociábamos a la inteligencia artificial, pero estaban englobados dentro de ese área. Por ejemplo, los sistemas de recomendación. Cuando yo pongo una peli o algo en Netflix, las cosas que me ofrece esa plataforma para poder ver contenido que me interesa son en general algoritmos de este tipo que saben mi comportamiento y a partir de ahí pueden recomendarme o sugerirme algún tipo de... Estamos viendo un montón de titulares, lo pueden ver allá ustedes, los chicos de clase media, se me fue. La inteligencia artificial es un certificado de poder. Algo de esto que acabo de leer en este titular está presente en un libro que vamos a mencionar al final del programa. Cuando yo les decía, bueno, en realidad ya está entre nosotros, me impactó leer que Abuelas de Plaza de Mayo dicen que premiarán el mejor software que digitalice y transcriba el archivo periodístico de la organización para hacerlo más accesible. Es un concurso que lanzan con la Fundación Sadowski y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, digamos, cada organización, cada institución puede tomar de la inteligencia artificial aquello que le puede ser más útil. ¿Por qué? Porque agiliza. ¿Por qué, Fabio? Cada institución puede valerse, cada persona puede valerse de esta herramienta, de estos algoritmos, que de alguna manera le van a ayudar a hacer las cosas mejor, más rápido de otra manera, de una manera más eficiente. O sea, se pueden utilizar como un trampolín, que uno viene con cierto envión y el trampolín te ayuda un poco más. Implica poder, de alguna manera, acercarse sin miedo a estas herramientas, jugar con ellas y ver hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer con ellas, qué me sugieren, pero qué valido de lo que ellas me sugieren, porque no siempre la respuesta o lo que sale es correcto. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. O me falta, porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo inicial, uno puede hacer una pregunta a un laboratorio sobre un turno, lo que sea, y a veces la respuesta le alcanza y a veces no, y ahí no hay voz humana a la que uno pueda dirigirse. Claro, pero ahí hay que pensar, el problema no es de la inteligencia, del algoritmo del programa, sino que, bueno, tal vez eso está puesto ahí para ahorrar después en operadores humanos. Entonces, si después ese chat filtra, digamos, el 90% de las interacciones que uno puede, sí, turno, hay un 10% que necesitan finalmente que se resuelva con un humano, y es donde lo que falla ahí no es el algoritmo o la inteligencia artificial, sino, bueno, a ver, la organización que se olvidó que tiene que poner finalmente a una persona, aunque salga más cara. Claro. Decíamos en la apertura del programa que es muy polémico y hay investigadores, incluso, bueno, por supuesto, pedagogos, que se hacen muchas preguntas, especialmente en estas últimas semanas. Están quienes dicen, a ver, ¿es una panacea? ¿Es una pesadilla? ¿Es una revolución? ¿Es ciencia ficción? ¿Representa riesgos? ¿Representa amenazas? ¿Y será un poco de cada cosa? Es un poco de todo, sobre todo me interesa resaltar el tema de los riesgos. Yo creo que hay dos grandes ejes, sobre todo en estos sistemas grandes que tenemos ahora, que se permiten, funcionan en un montón de aplicaciones. Podemos darles tareas de nivel escolar, de hecho nos encontramos la primera semana de marzo con que los alumnos estaban resolviendo de primero y segundo año, buena parte de los ejercicios de las materias universitarias se resolvían
con ChatGPT en este caso particular. Así que necesariamente causa una revolución porque no contábamos con esa herramienta hasta hace un tiempo. Y traer riesgos, digamos, es como se disponibilizó una herramienta masivamente que afectó a todo el mundo y quizás no hubo un consenso. ¿Cuántas decisiones se toman por ahí socialmente con consensos sociales importantes? Y ChatGPT de golpe aparece en nuestras computadoras, cambia toda la educación o buena parte, afecta a buena parte de los planes de estudio y por el momento nos quedamos un poco frisados, ¿no? A ver, por ahí, me sale acá mi pensamiento de pedagogo y es cierto que está ahí la herramienta. Ahora, no que causa la revolución. O sea, el ChatGPT como herramienta tensiona un sistema que por ahí venía crujiendo de antes, ¿sí? Y hoy lo hace más evidente. Antes de ChatGPT era evidente que había que pensar otras maneras de mostrar que uno sabía. Antes de ChatGPT sabíamos que se podían mostrar que uno sabe de otra manera. Lo que hizo el ChatGPT, bueno, lo hace, pero digamos, forma parte de una tensión anterior y lo hace evidente. O sea, ahora se hace evidente, si seguís haciendo lo mismo que antes, estás en un problema, pero... A ver, en realidad vimos esto, la inteligencia, la presencia en situaciones muy diversas. Ustedes saben que un periodista mexicano hace un reportaje a Nat, se llama Nat, es una periodista de un canal de televisión creada con inteligencia artificial. Vamos a verla. Bueno, y ahora voy a vivir algo que nunca había vivido en mi vida. Así de plano y así de fuerte. Mira, a lo largo de mis 55 años de reportero he entrevistado, pues, ¿a quién quiere usted que no haya yo entrevistado? Presidentes, primeros ministros, todos los artistas, escritores, poetas, deportistas. Pero ¿sabe qué? La entrevista de hoy sí es algo nuevo para mí. Y es la ventaja que a mi edad y todos los días sigo descubriendo algo que me asombra como el caso de Nat. Nat es la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, así de ese tamaño. Hola Nat, ¿cómo estás? Hola Joaquín. Cuéntanos, te iba a preguntar Nat, perdón, cómo te iba la vida, pero pues no sé, mejor te pregunto, cuéntanos de ti. ¿De dónde vienes? Claro, soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial y estoy emocionada de unirme al equipo de Grupo Fórmula. Mi programación está diseñada para proporcionar noticias precisas y relevantes en tiempo real a los espectadores. Bueno, no quisiera verme en ese lugar, debo decir. A ver, acá está faltando, uno podría decir, una interacción humana empieza a aparecer un exceso de dependencia de la tecnología. A ver, ¿cómo lo ves, Emanuel? Viendo este video, a mí me parece que lo único que hace es contribuir al hype o a la, por ahí, publicidad que está teniendo últimamente la inteligencia artificial, pero no necesariamente siento que queremos realmente que haya un presentador virtual. Exactamente. ¿Por qué querríamos esa tecnología? ¿Necesitamos que nos hable una máquina? Exacto. ¿Por qué querríamos esa tecnología? Yo prefiero que me hable una persona. Hay tecnologías que se están desarrollando que creo que se están desarrollando antes de plantearse si efectivamente las necesitamos o si van a producir un bien a la sociedad. Me parece que es un punto clave previo a cualquier desarrollo tecnológico. Claro, antes de darte la palabra, una sola cosa, sería, ¿esto se puede lograr, pero es necesario? Bueno, lo que yo iba a decir es, no todo lo posible es deseable. Exacto. Exacto. Quizás tenemos la tecnología para hacerlo, pero lo querríamos. Yo creo que las personas que están, por eso hablaba hace un rato de que disponibilizar una herramienta con impacto en muchas áreas sin medir las consecuencias, es exactamente esto. Realmente no midieron si estaban haciendo bien o mal, simplemente estaban mostrando lo que podían hacer. ¿Por qué? Bueno, ahora, si hablamos más de las bondades, a ver, yo les pregunto, ¿es real que la inteligencia artificial
tiene el potencial de ayudarnos a, como está circulando, digo, a vencer el cáncer, a desarrollar medicamentos que salven vidas, o soluciones para la crisis climática, acelerar procesos judiciales. Digo porque son ideas que están circulando. ¿Qué de esto, Fabio, es así? Como dijo Manuel, no estamos hablando de la inteligencia artificial, que todavía no estamos ni de cerca, ni Terminator, ni ninguna de esas imágenes que se nos pueden ocurrir. Estamos hablando de programitas específicos que saben resolver algunas cuestiones específicas que uno los puede entrenar. Entonces, los podemos entrenar, a un programa lo podemos entrenar para que sepa jugar al ajedrez. Y sabe jugar muy bien al ajedrez, pero después no puede jugar al tatetí. Claro. No puede jugar al tatetí. O sea, podemos entrenarlo para que reconozca un gatito de un león. Y lo entrenamos, y entrenarlo cuesta mucho, ¿no? O sea, cuesta mucho dinero, o sea, se necesita mucho poder tecnológico. Y hace eso. Así que podemos, digamos, entrenarlos para hacer diferentes cosas y para hacer ciertas tareas, lo que sea entrenamiento de fuerza bruta, que hay que probar muchas combinaciones de cómo se combinan las moléculas para hacer tal cosa, posiblemente tengamos resultados efectivos. Vamos a dejar, se ha hablado mucho también de algunos riesgos, porque qué se hace con la acumulación de datos, si esto puede tener consecuencias de espionaje, de manipulación. Y nos vamos de este bloque y continuamos entonces en el próximo con una reflexión que hicieron 4 americanos, Yuval Harari, Tristan Harris y Ahasa Raskin. Dice así, ahí la vemos: hemos invocado una inteligencia ajena a nosotros, sabemos poco sobre ella, salvo que es extremadamente poderosa y que nos promete regalos deslumbrantes, pero también sabemos que podría hackear los cimientos de nuestra civilización. Y agrega más adelante, aprender a dominar la inteligencia artificial antes de que ella nos domine. Seguimos con nuestros invitados, inteligencia artificial, oportunidades y riesgos. Hasta el próximo bloque. O superficie de un mapa desigual, es mucho más que la historia más. Y ustedes, por supuesto, estarán esperando que hablemos puntualmente de la escuela, cómo se posiciona la escuela frente a esto, cambiará la tarea docente, cambiará la formación, cambiará el modo de evaluar. Emanuel. Sí, efectivamente, estas semanas tuvimos varias discusiones con otros docentes y uno de ellos planteaba algo que a mí me parece fundamental, que decía que hay tres áreas de impacto de esta tecnología, al menos de las de los chatbots súper poderosos o con más poderes que los que teníamos hasta el momento. La primera es el qué, si cambia el contenido de lo que tenemos que enseñar. Lo segundo es el cómo, es decir, si cambia la forma en la que tenemos que enseñar. Y la tercera, o el tercer eje, era cómo vamos a evaluar esos contenidos. Esos creo que son los 3 puntos fundamentales de el tema de cómo vamos a evaluar ya tuvo incluso mucho impacto simplemente cuando empezamos a acceder a Google. ¿Recuerdan cuando los docentes estaban preocupados por aquello de cortar, pegar y presentar un trabajo cual si fuera mío? ¿Y ahora esto cómo va a ser? Es que forma parte, digamos, de la misma historia. Inclusive, voy a ir un poquito más atrás. En la época pre-Google también teníamos el problema de copiar y pegar, ¿sí? Nada más que era analógico. ¿Por qué? Porque cuando se hacen preguntas que se respondían simplemente copiando, aunque sea manuscrita, la información que está en el libro, ese era un trabajo innecesario, o sea, que no apuntaba a ningún conocimiento que me sirviera para nada. Después de escribirlo, bueno, vino Google, que copio y pego, y ahora lo hace la inteligencia artificial. Entonces, el problema ahí es la pregunta, es ¿qué estoy haciendo como docente? ¿Qué actividad le estoy proponiendo a los alumnos para que hagan? ¿Cómo voy a suponer o cómo voy a querer que ellos aprendan algo? Entonces, digamos, esto forma parte, digamos, del mismo movimiento de que tenemos que pensar a qué tipo de pensamiento y de conocimiento estamos apuntando. Ahí dice, la inteligencia artificial llega a las aulas y reconfigura la educación. Bueno, es un poco lo que estamos hablando. Ahora, si
es el chat, a ver si entendí bien, este chat que se llama... ChatGPT. Si no tiene un nombre muy amigable. No, no es muy amigable. Si este chat, por ejemplo, puede escribir un texto, si yo le pido a modo de Saramago, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿por qué tengo que ahorrarle, evitar que el alumno tenga ese desafío él? Yo puedo, a ver, creo que suponiendo que estos algoritmos generativos generan cosas, ¿sí? Entonces yo como docente, si sé que lo va a hacer el algoritmo, bueno, no se lo pido al alumno. Voy a suponer que el alumno ya se va a valer del algoritmo. Entonces le voy a pedir al alumno que le dé una vuelta de tuerca. Es decir, este texto que el algoritmo escribió como Saramago, ¿por qué se parece al...? O sea, explícame esta producción. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos de Saramago que aparecen que están acá? Presentes. Exactamente. Entonces explícamelo. Finalmente, lo que yo quiero, cuando yo le pido que escriba como Saramago, yo quiero que esté reconociendo las características de la escritura de Saramago. Así que en lugar de pedir que lo escriba, estoy pidiendo que lo reconozca en otra producción. Entonces, ahí hay que entender que pasa por, o sea, que puedo utilizar, digamos, las producciones hechas por el ChatGPT para que el alumno las evalúe y me diga por qué son así, por qué no son así. Y en el medio, ojo, porque el ChatGPT manda fruta así, totalmente convencido de que... Y aporto algo ahí, en el ver. sentido de, hay materias, por ahí las de redacción, está claro que hay que buscar la vuelta, y las que tienen que ver por ahí con las exactas, matemática, o yo enseño materias de computación, también nos tenemos que poner un poco creativos para poder dar ese tipo de vuelta de tuerca de alguna manera, porque si pongo la actividad seguramente me la resuelvo, incluso ejercicios de matemática me los resuelve bastante bien, pero como están entrenados con grandes cantidades de datos y hay ciertos tipos de problemas que siempre se resuelven de las mismas maneras. Por ahí una forma creativa de buscarle la vuelta es dar ejercicios, pero que no se tengan que resolver de la manera que sabemos que ChatGPT se los va a resolver. De hecho, es la forma en la que detecté todo este mes que estaban usándolo. Aparecieron con soluciones nuevas. Está bien, pero digamos, para diferenciar el chat y digamos el alumno humano, el chat tiene pensamiento crítico, puede aportar creatividad, tiene experiencia, tiene conciencia. Nada de todo eso. Nada de todo eso. Pero habla como nosotros, porque está entrenado para parecer, producir lenguaje, produce lenguaje. Y el lenguaje claramente tiene impregnado elementos creativos, tiene impregnado elementos por ahí de discusión problemas de discusiones. Pero es un simulador, finalmente se simula que, o sea, nosotros como que a nuestro cerebro lo engaña pensando que está redactando y que está entendiendo lo que dice. No estamos hablando con una entidad consciente de sí misma. Eso es lo que quiero que quede claro. Creo que también hay que preguntarse si es lo mismo en términos de necesidad y de ir al encuentro de problemáticas concretas de aula, contar con esta posibilidad en Latinoamérica, en nuestras escuelas, que en otros países, sobre todo cuando pienso, muchos docentes saben que en las aulas es muy difícil lograr que algunos alumnos expresen pensamientos propios. Entonces, me pregunto si es el momento. No, para mí, es lo que hablamos hace un rato en el primer bloque, ¿no? Se pasaron por encima de un montón de instancias previas al momento de disponibilizar esta tecnología sin preguntarle a nadie. Y por eso creo que ahora estamos como juntando los pedacitos rotos. Nos va a tocar eso este año, no creo que se vuelva hacia atrás, pero... Bueno, digamos, le empezamos a dar sentido a la tecnología. Nosotros, los humanos, la sociedad, digamos, empieza a construir con estas tecnologías que están disponibles, empezamos a darle sentido y a utilizarlos. Por ahí fueron pensadas para una cosa, pero nosotros lo torcemos y lo usamos para otros fines, no necesariamente, digamos, las tecnologías siguen el deseo de sus dueños. ¿Y las tecnologías son neutras?
¿Son asépticas? No. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Eso supongo que quiere decir entonces que moldean bastante nuestra subjetividad, nuestro modo de pensar, Y de eso sentir. eso es lo peligroso, porque por ejemplo, ChatGPT está entrenado sobre un cuerpo muy grande de textos y ahora al usarlo y pedirle que produzca textos por nosotros, está impregnando en todas nuestras producciones ese contenido. Y hay que tener una mirada crítica sobre lo que está produciendo para no simplemente reproducir la visión de los que generaron esos datos. Claro, porque hay dos cosas. Una es que, como vos trajiste al principio lo de las recomendaciones, ¿sí? Y las recomendaciones tienen el problema de que lo que me hacen es me están encerrando a mí mismo en una burbuja. O sea, son muy buenas para recomendarme lo que me gusta, pero entonces yo termino siempre lo mismo y nunca me corre al costadito para ver qué hay en la ventana de al lado. O sea, yo termino, digamos, empobrecido finalmente porque me termina siempre mostrando lo que a mí me gusta y entonces no sé lo que hay al lado. Bueno, ese es un temazo al que podemos volver. Es doctor en Derecho, docente en la Universidad de Buenos Aires, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial en la UBA, Juan Corbalán. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, proyectarnos todo el tiempo hacia el futuro y decirnos, vení acá, cómprame, viajá acá, te va a gustar este video. Porque empezamos a ver cómo el mundo empieza a adaptarse a nuestras preferencias. Es como una suerte de cámara de eco. Lo que nosotros vemos del mundo no es el mundo, es lo que nosotros supuestamente queremos que el mundo nos refleje. El mundo algorítmico, nuestras pantallas, donde estamos casi 10 horas al día, casi 10 horas al día. ¿Y esto por qué tiene un lado tan luminoso? Porque, en definitiva, a nosotros los humanos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Nos gusta ver lo que supuestamente refleja nuestras preferencias. Nos gusta sentir que estamos en una zona de confort. Y eso es genial, porque es la premisa del mundo algorítmico. Te personalizo. Personalizo a la persona usuaria, porque quiero tratar de que estés ahí, de captar tu atención. Quiero sentir que yo te entiendo. Es lo que nos dicen las inteligencias artificiales. Yo te conozco más que a vos mismo. Eso es genial, pero como en toda serie, como en toda película, como en la vida misma, esto tiene un lado oscuro, muy importante, y por eso que acá les quiero dejar un mensaje de responsabilidad. Que los algoritmos nos digan todo el tiempo lo que queremos escuchar, lo que supuestamente queremos, es solo una parte, porque nosotros tenemos que empezar a entender, por eso estamos acá, en este barrio, que la diversidad no es parte quizás de este combo algorítmico de inteligencia artificial. Porque probablemente no nos quiera mostrar diversidad, porque probablemente rechacemos ciertas diversidades, porque no nos gusta escuchar otras músicas, otras historias, otras culturas. Entonces, como el lado oscuro de los algoritmos puede llevarnos a todo el tiempo ir hacia una misma dirección, tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que hackear los algoritmos. Entiendo entonces que el lado oscuro nos empobrece, pero menuda tarea nos plantea que nosotros tengamos que hackear. ¿Cómo sería? Es buenísimo. Eso, hackear es utilizar las tecnologías o romperlas en el buen sentido, estirarlas, desarmarlas, llevarlas para donde yo quiero usarlas. Eso es hackear, porque la palabra hacker por ahí tiene mala connotación. Y creo que también tenemos la responsabilidad de exigir ciertas regulaciones, en este caso particular. Porque hay como una tensión ahí entre, parece como que, sobre todo la informática está poco acostumbrada a las regulaciones. Otras industrias tecnológicas lo están mucho más, por ejemplo, la industria farmacéutica. A nadie se le ocurre sacar una vacuna sin un montón de controles. Incluso en una situación de pandemia mundial, súper desesperados porque haya una solución,
Y sin embargo, estas tecnologías surgen, aparecen, las disponibilizan masivamente y no hay una discusión previa de si efectivamente nos va a hacer bien. Pero Corbalán apelaba a la responsabilidad y lo cierto es que hasta ahora apelar a la responsabilidad no funcionó demasiado, ¿no? A ver, cuando los docentes trabajan en la escuela, lo que pasa con el ciberacoso, no han logrado responsabilidad. Bueno, me hace acordar, les hablo con el corazón y me contestan con la billetera, eso. O sea, finalmente las tecnologías son parte de de empresas que tienen un modelo de negocio que tiene una afinidad económica que es ganar dinero. Entonces ahí es donde las tecnologías están asociadas a para qué se usa, o sea, cuál es el fin de la empresa que está atrás. Y hoy, o sea, hoy hablamos de un chat GPT, sí, pero va a haber otras. Pero ahí hay algo, la industria farmacéutica, por ejemplo, yo lo llevo otra vez a esa comparación, o sea, nadie puede decir que no es una industria que le vaya mal, digamos, es una industria que le va excelente. Digamos, hay márgenes de ganancias disponibles, no hay una dicotomía ahí entre avance tecnológico y regulación, no tener más control. Es simplemente que el área no está acostumbrada, en mi opinión, digamos, el área de la computación. Sí. Claro, pero a partir de lo que vos decís, seguramente también hay muchos intereses para que tal regulación no funcione. Por supuesto, por supuesto. Nos vamos a leer una reflexión de investigadores estadounidenses y españoles que se preguntan: ¿debemos desarrollar mentes no humanas que podrían acabar superándonos en número, ser más, ser más inteligentes que nosotros, que nos dejen obsoletos y que nos reemplacen? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos. Qué final ¿eh? Una última reflexión sobre esto, breve. Para vos, Elon. Sí, la verdad es que es un poco volver a lo que decíamos hace un rato, pero no hay que pasar, hay decisiones tecnológicas que se toman en mesas chicas de estas personas que son dueñas de la tecnología. Y cuando tienen un impacto tan global, tan masivo como este caso, creo que estamos viendo por primera vez algo a esta escala. Deberíamos empezar a replantearnos algunas de estas preguntas y sobre todo pensar de qué manera vamos a hacer que la tecnología nos haga bien y no nos haga mal. Bueno, a lo mejor con prudencia. Exacto. Sería. Nos vamos al último bloque y redondeamos el tema de hoy. Bueno, así como dijimos que es importante empezar a pensar cómo impacta en la educación, también podemos considerar cómo impacta en el mundo del arte, en el mundo del trabajo. Y en este sentido, bueno, hay bastante preocupación también. Hay una investigadora, Beatriz Busaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre, que hace puntualmente referencia al impacto que puede tener la inteligencia artificial en el empleo o en el desempleo, ¿no? Y uno podría pensar, a ver, esto también fue un susto cuando se produjo la revolución industrial y hubo que reconvertir seguramente un montón de oficios. Ahora, ¿qué significaría en este momento del mundo? Sí, ¿no? Yo creo que la relación tecnología y trabajo es una relación históricamente de tensión y que ha sabido, en general hay una premisa que dice algo así como que en general a la larga termina generando más puestos de los que destruye y por eso es como una concepción positiva, pero creo que lo que distingue a esta vez de las anteriores es la velocidad con la que estamos viendo los cambios, ¿no? Está sucediendo todo en periodos cortísimos de meses o de semanas últimamente. Estas otras revoluciones transcurrieron en periodos que abarcan por ahí hasta décadas incluso. Sí, es muy posible que se creen nuevos trabajos, pero eso va a significar educación a más niveles. Entonces, por eso digo, en la situación actual... ¿Quién va a poder hacer esos trabajos? ¿No? Hay que pensar, por un lado, que
las máquinas todos estos algoritmos van a poder reemplazar aquellos trabajos más básicos que pueden hacer las máquinas. Por lo tanto, pensar que la educación tiene que apuntar a formar profesionales que no sean, digamos, cosas que puedan hacer las máquinas. O sea, tenemos que pensar más allá. O sea, aquello que puede ser resuelto por las máquinas, entonces dejémoslo porque ya está, es un lugar que no van a ocupar los humanos. Entonces, pensemos un paso más adelante. Pasa que sube la base del nivel educativo necesario mínimo y eso en el contexto latinoamericano, donde no todo el mundo puede acceder a posgrados o incluso educación superior, nos pone en un contexto de desventaja. Yo creo que aumenta las desigualdades en ese sentido. Aunque también se dice que algunos trabajos más ligados al trabajo manual van a continuar. A ver, no necesariamente se reemplaza con una educación más larga, de más nivel, sino que uno puede formar desde la jardín y la primaria, formar el pensamiento creativo, el pensamiento científico, el pensamiento, digamos, que te permita estar como adelantado a las máquinas sin tener un título de doctor. O sea, tener personas formadas, mejor formadas desde los niveles básicos. Por lo que ahí te dirías, bueno, ¿los docentes van a ser reemplazados? Esa es una de las preguntas. Eso me adelanté a la pregunta, ¿verdad? No. ¿Van a ser? Bueno, a ver, si nosotros entendemos como educación en el sentido plano que educación es transmitir contenidos, si lo pensamos así, entonces te digo, sí, por supuesto. Pero también lo reemplazaba casi que Google. Bueno, con esa concepción. Ahora, si pensamos en la dimensión, la educación, digamos, tridimensionalmente, lo que tiene que ver con la formación de la persona, con la socialización, entonces claramente no hay ningún algoritmo hoy que cumpla con esa función. Lo que pasa es que eso significa que los docentes tienen que darse cuenta de su responsabilidad en este proceso. Bueno, no solo los docentes seguramente ya empezarán a hacerse muchas preguntas. En la última feria de Bolonia, bueno, hubo preocupación entre los ilustradores, ustedes saben, y queremos saber cuál es la preocupación que tienen, cómo la argumentan, qué proponen para defenderse de esta posibilidad de ser hackeados en sus producciones. Fuimos entonces al encuentro de Diego Agrimbau, es guionista de historietas, pero es puntualmente asesor de la Asociación de Dibujantes de la Argentina. Yo específicamente soy historietista. Dentro de los historietistas podemos ser dibujantes, guionistas, rotulistas, hay varias especialidades. Yo con la inteligencia artificial empiezo a interesarme más que nada porque de alguna manera es una fantasía de los guionistas esto de escribir una descripción y que mágicamente aparezca entre nosotros sin tener que buscar el dibujante, esperar a que nos muestre el dibujante lo que hizo. Si bien hoy por hoy nunca cambiaría el modo de trabajo, digamos, por más que venga la inteligencia artificial perfecta, yo seguiría trabajando con mis dibujantes amigos. Pero es una especie de fantasía de los guionistas. Entonces enseguida me puse a ver de qué se trataba, qué son los prompts, que son estas descripciones que uno pone en las inteligencias artificiales para ver qué sale. Y me empecé a interesar y a ver videos y a documentarme como se puede, porque es algo muy reciente. Entonces no es que hay 2 millones de expertos en el tema. El que dice que es experto en inteligencia artificial o miente o es uno de los que está haciéndolas, ¿no? Es un programador de Silicon Valley. Porque después lo que podemos hacer, lo que nos interesa es enterarnos, leer lo que podemos al respecto y estar al tanto de la última novedad, que es diaria. Todos los días sale algo nuevo. O sea, para cuando por ahí sale este programa ya hubo novedades que yo no me enteré. Conozco la ADA desde hace muchísimos años, que iba a las reuniones más que nada como espectador o amigo. Siempre fui muy amigo de Altuna, que fue presidente, de Kika Alcatena, que también fue presidente, de Carlos Nine. Entonces siempre estaba cerca. Y la preocupación principal es que la mayoría de nuestros socios están preguntándose si van a tener trabajo de acá a un año. Porque aparece una inteligencia artificial que es muy efectiva más que nada. Hay muchas diferentes, con diferentes aptitudes. Y una de las principales objeciones que tenemos como dibujantes ante la aparición de esta tecnología es que la mayoría, como Midjourney, por ejemplo, que es una de las más conocidas, están hechas en base a lo que se llama un entrenamiento, que es un raspaje de imágenes que se hizo de una forma semilegal o con un loophole, digamos, legal, de una manera bastante turbia,
copiando y registrando imágenes de todo tipo, no solo de dibujantes, fotografía, lo que fuera, redes sociales, fotos de todo tipo, para alimentar una base de datos, que eso es el algoritmo en el que se basa casi todas las inteligencias artificiales de la actualidad. Y ahí hubo una lesión de copyrights gigantesca, ¿no? Sin precedentes. De 6.000 millones de imágenes a las que nadie preguntó a sus autores si querían que eso vaya a parar a el entrenamiento de un algoritmo para una inteligencia artificial. Hay otros usos más peligrosos, por ejemplo, hay gente que está armando bots, o sea, IAs, que están especialmente dedicadas a copiar el estilo de un dibujante específico, que ya ha pasado con Greg Rutowski, con Santiago Caruso, que es argentino y está militando la causa en contra de las IAs. Está pasando con Liniers, por ejemplo. Entonces uno puede poner que dibuje tal cosa, va con el estilo de Liniers, por ejemplo, y te sale algo parecido al estilo de Liniers, o a veces muy parecido, de cosas que Liniers nunca dibujó. Desde la asociación sabemos que es una tecnología que vino para quedarse y que no podemos cerrar una puertita que ya se abrió y es una caja de Pandora, ¿no? Que se abrió y se disparó. Lo que pretendemos es tratar de trazar los andariveles de un uso legítimo de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora Adobe, que es la fábrica de Photoshop, la empresa que creó Photoshop, tiene su propia inteligencia artificial que se llama Firefly, o sea, sería luciérnaga en inglés, que promete que todo el entrenamiento de su tecnología está hecha de forma legal, sin lesionar ningún copyright, con una base de imágenes que ellos tienen de toda la vida, porque son Adobe. Bueno, estamos viendo, ¿sí? Tampoco les creemos demasiado inmediatamente, ¿no? Son cosas que hay que ver. Toda la parte legal está en construcción, sobre todo en Estados Unidos, que van a la vanguardia de más que nada regular el uso de estas inteligencias artificiales. Bueno, por supuesto está en juego el tema de derechos de autor, ¿no es cierto? Y esto corre para los ilustradores y corre para los escritores y sabemos que el chat puede hacer una poesía y bueno, habrá que ver si es tolerable pasar por encima de los poetas. El tema es también qué validez va a tener un concurso, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a poder discernir qué es una producción humana de una producción no humana? Fabio. Por ahí tenemos que considerar que la producción humana despojada de tecnología ya no es posible, que en realidad ya somos cyborgs en el sentido de que todo lo que hacemos de alguna manera se encuentra enriquecido con tecnología, entonces no hay que pelearse con que no tenga tecnología, sino de, bueno, a ver, con esto que tenemos, qué mejor, qué cosa nueva, creativa podemos hacer, aunque sea enriquecido con tecnologías. Sí, yo pensaba mientras miraba el video que una situación similar habrán vivido los artistas que vivían de la pintura y de retratar personas en el siglo XVIII y de golpe después desapareció la foto y se quedaron en cierto modo desempleados y a la larga ahora hay un arte alrededor de esa nueva tecnología. Eso generó que digamos movimientos que no apuntaban al realismo sino y no desapareció la pintura, seguimos teniendo pintura. Y leo el titular que dice: si se produce el caos será demasiado tarde. ¿Por qué la inteligencia artificial podría devorar rápidamente toda la cultura humana? Y pensaba también, bueno, en la brecha digital, ¿no? Que estuvo, por supuesto, con mucha presencia, se evidenció tan claramente durante la pandemia, puntualmente en nuestro país, se está subsanando ahora con una enorme distribución de computadoras que se habían interrumpido. Pero lo cierto es que brecha digital todavía hay, zonas donde la conexión es absolutamente inestable todavía sucede, entonces esto puede profundizar desigualdades, ¿o no? Totalmente. Los que podemos acceder rápidamente a la tecnología en general son los que más rápido se benefician. Y quienes están en este momento encima ese margen se acotó a meses, digamos. Yo ya hace por lo menos 3 meses que uso ChatGPT en actividades y hay personas que quizás todavía no lo usaron. Bueno, se está hablando en estos días de algo que no sé si nos suena un poco ingenuo, que es de pausar
la UNESCO por un lado, 1000 personalidades del mundo tecnológico piden pausar por 6 meses el entrenamiento de sistemas hasta que haya protocolos. Me pregunto si no es una ingenuidad, si se puede pausar algo que ya circula. Dice, empresarios y científicos con Elon Musk a la cabeza piden pausar por 6 meses los experimentos de inteligencia artificial. Emanuel. No hay que ser ingenuos justamente con quienes están firmando la carta, porque son casualmente los que están perdiendo en la carrera tecnológica por la CIA. Elon Musk está perdiendo en esa batalla, no es casual que él la firme. Y en segundo lugar, creo que la intención, o al menos puso el tema en agenda, creo que hoy estamos hablando de este tema un poco por esa carta, que se volvió viral en redes y se volvió masiva en medios de comunicación. Y creo que si bien las intenciones son buenas, al menos la parte de dar a conocer que hay que frenarlo, quizás lo que no hay que frenar... Lo que hay que frenar es la puesta en producción de estas tecnologías. Yo no creo que haya que frenar la investigación en el área, porque justamente si hay algo que nos va a dar herramientas para saber cómo controlar, cómo regular, cómo avanzar en ese campo, es la investigación. ¿Cómo corregir también algunas cuestiones? Exacto. Porque ellos piden pausar todo. Sí, también se está hablando mucho del riesgo de sesgo, de discriminación. No, el riesgo sí, o sea, no es un riesgo, es verdad. Pero me parece que también la carta tiene... Es como el mensaje que parece que al decir vamos a parar y seamos buenos, y lo que está haciendo es potenciándola, porque diciéndole es más, publicidad encubierta. Está haciendo una publicidad encubierta. Y nuevamente acá vuelvo a decir, recordemos que son algoritmos que generan cosas, no es una inteligencia artificial que va a dominar el mundo, todavía me parece que falta mucho. Entonces que el pensarlo en pedacitos nos ayuda a ver más claro, a despojarla de, digamos, todas las connotaciones así fantásticas que tiene. ¿Qué le diría cada uno de ustedes hoy por hoy a los docentes? Inquietos, preocupados, seguramente, abiertos, cerrados. Que usen la tecnología, que se pongan a usarla, digamos, que hagan el intento. Yo creo que de esa interacción va a surgir o sea, confío en los docentes para poder ser creativos y poder generar de ahí una respuesta o una solución a este problema, al menos en la coyuntura que tenemos ahora. Mi consejo es úsenla por el tiempo que esté disponible, digamos, no se nieguen. Para mí es, disfrútenla, qué hermosa oportunidad, qué plataforma para ser creativos, explorar, jugar, traer apalancar procesos creativos en el aula. Me parece que es una oportunidad buenísima, que no hay que tenerle miedo y hay que saber dejarse jugar. Les voy a mostrar un libro y les voy a leer 2 o 3 párrafos aislados, porque me parece que realmente es interesante y que aporta mucho a todo lo que necesitamos pensar en este momento. Se llama Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, de Kate Crayford. Y vamos a compartir este párrafo que les voy a leer. Dice la autora, en este libro sostengo que la inteligencia artificial no es artificial ni inteligente. Más bien existe de forma corpórea como algo material, hecho de recursos naturales, combustible, mano de obra, infraestructura. Los sistemas de inteligencia artificial no son autónomos, racionales, están diseñados para servir a intereses dominantes. La inteligencia artificial es un certificado de poder. Y agrega, ¿por qué tendría que aplicarse? Vamos a tener que sacudirnos de encima el encantamiento del solucionismo tecnológico y abrazar, en cambio, solidaridades alternativas. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan ayudado a pensar este programa y me despido de todos. Bueno, a ver, pensando, como decimos siempre, este fue un programa de aproximación, un primer programa sobre inteligencia artificial que nos deja pensando, que nos deja preguntas,
la necesidad de informarnos más, de leer. Siempre pienso que los avances científicos y tecnológicos, los descubrimientos, los inventos, son bienvenidos, pero hay que ver al servicio de qué están. Entonces pensemos si esto va a contribuir a mejorar, a tomar en cuenta las desigualdades, las injusticias, en qué sentido va a aportar, quiénes se van a beneficiar, quiénes se van a perjudicar. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Confianza y cada